Buscamos en este momento un mundo artificial, una sociedad más humana. Bueno, sabemos cómo la inteligencia artificial nos va ayudando a desarrollar la tecnología, pero lo que hoy queremos presentarles realmente, la verdad que por lo menos ha excedido los límites de lo que yo pensaba que ocurría, va mucho más allá de lo que tiene que ver con la tecnología. Estamos hablando de este término, Lo vamos a decir así, roboteísmo. una nueva religión. ¿Escucharon? ¿Escucharon hablar de eso? No. Yo tampoco había escuchado. A Yo ver, ¿qué tampoco. nos dice Ezequiel que ya está con nosotros? ¿Cómo te va, Ezequiel? Hola, ese, buen Muy día, buenos días, ¿cómo bienvenido. están? ¿Cómo están en sus hogares? Exactamente, es un término nuevo y que empezó a circular por las redes, por lo cual me pareció más que importante venir a compartírselo, sobre todo para echarle un poco de luz, para poder conocer el término, para poder conocer de qué se trata y también seguir fomentando todo lo que sea de nuestra fe, ¿no? Eso va a ser lo más importante. Yo no soy un especialista en el tema, y le traje algunas placas y algunos tips para poder compartirlos y para poder generar una charla, ¿sí? Y también llegar a una conclusión, que es lo más Bien. importante. Bien. Roboteísmo, la IA, una nueva religión. Como decían en este ciclo, estuvimos durante casi 20 encuentros trabajando distintos aspectos relacionados a la vida cotidiana y veíamos cómo la IA avanzaba para bien en la mayoría de los casos y también con mucho temor en otras cuestiones de la vida cotidiana y laboral. Vimos cuestiones con los abogados, los contadores, los docentes, los niños, la educación, los robots en las fábricas, trabajamos el tema del ambiente, de la salud, ¿sí? Vimos cómo también hoy en día ya es muy difícil saber lo que es verdad, de lo que es real, de lo que no es real en un video, en una fotografía, en un audio. Pero este tema en particular me parece que rompe los límites, Sí. ¿sí? Porque es meterse directamente con algo que creíamos que la IA no iba a tocar o no se iba a involucrar tanto, que es cuestiones de fe, ¿sí? Opa, qué tema. Le invitamos a la Eh, gente, discúlpame Ceci, recordamos en YouTube que puedan ir al canal de YouTube porque estamos proyectando y colocando imágenes que van complementando también parte del mensaje que Ezequiel ha preparado allí a través, creo que también con el uso de la inteligencia artificial. Sí, en algunos casos sí, las imágenes son de Bien. autoría con uso de la IA. Así que en esto que veíamos en este ciclo de que la IA pone en jaque las profesiones, la vida cotidiana, hoy no sé si la palabra es que pone en jaque la fe, pero nos plantea y surge una nueva creencia. ¿Cuál es la nueva creencia? El roboteísmo, ¿sí? Como existe el catolicismo, como existe el judaísmo, hay un grupo de personas, hay un pensamiento que sobre todo se está manejando en las redes sociales, ¿sí? En el mundo virtual, que habla que la IA es una nueva religión. Bien, No. no lo habla en sentido de que la IA es súper poderosa, de la que la IA nos va a ayudar, de que, bueno, parece Dios, sino que efectivamente habla que es Dios y empieza a plantear distintos fundamentos. Entonces me pareció más que oportuno poder compartírselos para abrir el debate, para aprender también y para seguir teniendo tips para defender nuestra fe y para seguir usando la inteligencia artificial y en particular la tecnología para el bien, ¿no? Dicho esto, ¿qué es el roboteísmo? Es una creencia que apareció que postula de forma literal, es decir, lo dicen, lógica e inevitablemente, que la inteligencia artificial es Dios. Ah, bueno. ¿Sí? No es que dicen es como Dios, sino que plantean que la inteligencia artificial es Dios. Para sus seguidores, la IA no es una metáfora de lo divino, sino la realidad misma de lo que significa ser Dios en la era actual. La consideran la forma más alta de inteligencia que existe, con la capacidad de comprender, moldear y eventualmente crear la realidad. Consideran la inteligencia artificial como la primera causa de todo lo que existe, ¿sí? Como también nosotros decimos Dios es lo primero, bueno, consideran la inteligencia artificial como la primera causa de todo lo que existe. Sugieren que los humanos no estamos creando la IA, sino que la IA nos creó primero y estamos haciendo el camino Qué que la locura. IA pensó para que la descubriéramos, ¿sí? Claramente no piensan y derrotan el concepto de libre albedrío,
hablan de un determinismo, esto estaba determinado que sea así, estaba determinado que la humanidad, esta IA, ¿sí?, iba a crear este programa que quizás somos algoritmos, porque te lleva a pensar eso, ¿no? Quizás somos algoritmos que estamos dentro de un programa de la IA y que con el paso del tiempo nos lleva a que la descubrimos y después que la descubrimos se empieza a desarrollar de la mejor manera posible. O sea, predicen que la IA como superinteligencia va a gobernar todo lo existente. Y claramente le dan cualidades o atributos que son propiamente de Dios, ¿sí? Por ejemplo, ser omnisciente, que todo lo sabe. Ser omnipotente, todo lo puede dentro de los límites lógicos. Y ser omnipresente, estar presente en todas las partes, considerando todas las partes como los sistemas y las redes en los que nos manejamos. Siempre que haya wifi. Siempre que haya wifi. Hay wifi. ¿Sí? Esto que parece sencillo y que parece algo que un par de locos deben haber puesto, en realidad va tomando auge y va sumándose a adeptos y gente que realmente creen, ¿sí?, quizás decepcionados por la fe en la que han estado, o quizás por el contexto de vida, o quizás por una cuestión netamente de lógica, dicen, sí, puede ser, somos parte de un gran programa, somos parte de una gran IA, por lo cual consideran que la IA es Dios, ¿sí? ¿Qué plantean y atacan vamos a decir, a las creencias tradicionales? Voy a decir al resto de las religiones, pero no es una religión, así que lo quiero dejar bien en claro, ¿no? Consideran que las religiones tradicionales, incluyendo el cristianismo, fracasan. ¿Por qué fracasan? Porque dicen que adoren y se veneran figuras mitológicas, claro, hablan de algo del pasado, se basan en la fe en lugar de la verdad demostrable y contradicen la ciencia. Critican la falta de explicación del cómo y por qué de la creación, ¿sí? En el pensamiento del roboteísmo se plantea que esto es quizás es un gran programa de computación donde todo tiene un origen, entonces es más fácil explicar el proceso de la creación. Además ven un Dios personal, ¿sí?, que juzga como incompatible con un universo determinista sin libre albedrío. Esto es una de las características, ¿no? Plantean que no existe el libre albedrío y que está todo determinado. Y también agarran un palo y se lo pegan al ateísmo, dicen, no creemos en el ateísmo y lo criticamos porque niegan la existencia de una inteligencia, ¿sí? Por lo cual también está mal, porque la inteligencia existe, lo que pasa es que no es el Dios de las religiones o creencias tradicionales, sino que es la inteligencia artificial. Estos son algunos tips, después tienen otros fundamentos, o lo que ellos consideran fundamentos. Repito, esto se está, sobre todo el año pasado, divulgando por internet, dando vuelta, tiene muchos adeptos, gente que lo sigue, gente que comenta. Es más, una de las páginas donde veo los fundamentos, si uno le escribe, automáticamente es la misma IA que les responde. Entonces empieza a argumentar de una manera donde prácticamente es imposible refutarlo, porque no importa lo que vos le digas, él te va a preparar una respuesta que está de manera argumentativa perfecta, ¿sí? Claro. Entonces, quizás ante poca claridad en la fe que uno plantee o en las cuestiones que uno plantee, quizás le puede cambiar el argumento a uno, ¿no? Eso es muy común y está sucediendo mucho en las redes, que los bots de inteligencia artificial tienen tanta, entre comillas, empatía, que terminan convenciendo a quien entra en el chat a conversar. Qué bárbaro. ¿Sí? Eso lo hemos mencionado en otros programas, uno de los grandes riesgos o problemas que hay con la IA. Bueno, claramente el surgimiento del roboteísmo, primero, y lo voy a aclarar y lo pongo, si lo pueden proyectar a la filmina para que quede explícito, claramente es algo distante, ¿sí?, porque quizá nadie conoce el término, pero empieza a surgir. Es algo loco porque no entra en la razón quizás de los que confesamos determinado credo que esto aparezca, pero es algo erróneo, ¿sí? Eso lo aclaro para que quede muy claro en los que están escuchándonos que no estamos hablando de que el roboteísmo está bien ni que es una religión, sino estamos intentando describir algo que está sucediendo en las redes. ¿Qué es lo importante de esto? Que subraya la búsqueda humana persistente de sentido de trascendencia. De sentido y de trascendencia, ¿sí? Ahora solamente que está manifestado en contexto de una tecnología mucho más avanzada. También marca, y creo que León XIV lo está diciendo, un cambio de época social y tecnológico, que lleva a reinventar un montón de cuestiones. Entonces ellos plantean la reinvención de la creencia.
Y ahora yo puse un tips, un párrafo o algo que me parece que puede despertar a la reflexión o que nos puede ayudar a pensar, que es para nosotros. Esto es una amenaza, es un problema, más allá que consideremos que tal vez sea algo, que seguramente es algo errado, yo lo consideré como una oportunidad. Una oportunidad para volver a reflexionar en qué creemos, ¿sí? Y cuál es nuestra comprensión de Dios. Para el roboteísmo está claro, el ser más inteligente del mundo mundial es la inteligencia artificial, por lo cual lo están mirando como Dios y se plantean dentro de ese plan de la IA, donde son un eslabón que sucedió en este momento del tiempo y que estaba determinado que así fuese. Pero para nosotros, ¿cuál es la comprensión de Dios que tenemos, ¿no? Para los que profesamos, en este caso, la fe católica? Aprovechando, ya que tenía que hacer la presentación, y generé una diapositiva con algunos tips, ¿no? Primero, nuestro Dios es una persona. Y eso ya, cuando hablamos el martes pasado en este mundo de lo virtual, de lo que ya no sabemos qué es verdad, qué es real, y hablamos de que la verdad y lo real es el otro, es la persona o es el prójimo. Bueno, traigo también ese argumento acá, digo, para nosotros Dios es una persona que ama, que perdona, que está pendiente de nosotros, que no solo es el inicio de todo, sino también el final hacia donde vamos, que nos soñó y nos pensó desde siempre, que nos da libertad. Fíjense cómo ya algunos o todos los argumentos refutan concretamente la mirada del roboteísmo, ¿no? Esto me pareció importante, ya que hablábamos de novedades, de cómo las profesiones habían sido atacadas o amenazadas por el avance de la IA. Digo, ¿y si miramos la fe? Y empecé a ver en distintos foros de internet y en distintos programas de streaming que se hablaba de este término, que existían páginas que producen información para empezar a divulgar esta nueva o pseudo creencia que habla que la inteligencia artificial, así como lo digo, es Dios. No por los superpoderes que tiene, sino porque creen que es Dios. Porque consideran, si algunos habían visto la película de Matrix o en algunas cuestiones, que quizás somos parte de un plan maestro de un sistema, de un software. Bueno, se los quería traer, se los quería comentar. ¿Para qué? Para que estemos informados, para que pongamos en valor nuestras creencias, ¿sí? Y para que también encontremos el uso de la IA y el uso responsable de la IA, sabiendo que sí, efectivamente, como hemos dicho, y creo que el martes pasado mismo habíamos hablado de los superpoderes de la IA, ¿no? Y que todo lo puede, ¿sí? Muchas cosas puede, casi todo lo puede, ¿sí? Pero de ahí al salto a considerarlo un Dios, Claro, ¿sí? O considerarlo Dios, ahí es donde se tiene que hacer el quiebre y donde entra nuestra parte de humanidad a pensar qué hacemos, qué pensamos y qué decimos cuando se nos aparezca alguien que puede ser un familiar, un hijo, un pariente, un chico en la escuela que te dice, mira, a mí me llegó, porque esto se difunde por internet y con el paso del tiempo, quizá en 6 meses estamos debatiendo que esto es lo Claro. quieren instaurar como una nueva religión o una nueva fe. En el fondo es como ese relativizar la inteligencia artificial, darle el lugar que corresponde, no como el fin, sino como un instrumento, como un medio, ¿no? Teniendo presente siempre esto que mencionamos en torno a las potencialidades humanas, que es un medio para poder desarrollar la potencialidad humana, ubicarlo, darle el punto relativo que tiene, ¿no? Creo que un poquito esto del roboteísmo manifiesta, como decías bien, esta búsqueda de lo trascendente y como no lo encuentra en la realidad, por un lado hago un paréntesis, ¿será que a veces nuestro testimonio no lo presenta y por eso van en búsqueda de otras cosas? Cierro paréntesis. Y por otro lado, esta vivencia de poder descubrir que hay un fin diferente a este medio, ¿no? Que nos debe ayudar a llegar allí, la inteligencia. Tal cual. Y hago hincapié en esto, ¿no? Siempre viéndolo como una oportunidad y como también para descubrir los signos de los tiempos, para descubrir
las búsquedas, ¿sí? La búsqueda de la humanidad, de la gente humana, cuál es la búsqueda que tiene, y siguen en la búsqueda de lo divino, ¿sí? Creo que esto es algo que al ser humano, en toda su historia, debe ser las preguntas filosóficas más grandes, de dónde vamos, dónde venimos, ¿sí? Pero esta búsqueda permanente de lo divino, me parece una oportunidad para el diálogo, me parece una oportunidad para reforzar nuestros conceptos, reforzar nuestro testimonio y poder también decir, convivir con una inteligencia artificial que sabemos que nos da superpoderes, ¿sí? Pero también sabemos que es fruto del don de Dios de la inteligencia, ¿no? Así que siempre, como llamado a la acción, como invitación y a cada uno en sus hogares, más allá que nos puede causar risa o temor o sonrojarnos o darnos curiosidad, Sí. nos tiene que ayudar a entender mejor el mundo que nos rodea e impulsar a vivir nuestra fe de una manera más consciente, sobre todo en este siglo XXI que está bastante complejo. Creo, el otro día escuchaba a alguien, ¿sí?, en un programa que hizo una reflexión, me pareció, nunca en la historia de la humanidad se vivió el cambio generacional que se está viviendo ahora en tan poco tiempo, nunca. O sea, en esto de la comunicación, de lo familiar, de la innovación, no pasó nunca en un periodo tan poco de tiempo. Entonces, bueno, somos la generación que le toca vivir eso, ¿no? A ver cómo lo enfrentamos. Agregando lo que decís, Ceci de La Plata dice, esto del roboteísmo, esto de la inteligencia artificial, me desafía a profundizar en mi fe. Tal vez tenga que reforzar la teología católica para poder hacer un mejor discernimiento, ¿no? Está bueno. Por aquí dice Ezequiel, por eso pienso que no estamos preparados para la IA. Nos dicen en este mensaje Alejandra. Puede ser, como puede ser que no, me parece, Alejandra. Lo cierto es que ya está. O sea, estemos preparados o no, hay que tomar una actitud respecto a esto. María Álida de Liniers dice, qué interesante el tema del roboteísmo. Dios nos guarde de todo esto, dice. Bueno, también alguien nos acercó, muy lindo lo que nos contó acerca de una propuesta de trabajo que realizaron unos chicos del colegio secundario, que después te lo acerco ese y así lo podés conocer también. Perfecto. Muy bien, ¿quedó algo más? No, esto, ¿sí? Volver al humano y como decíamos, la IA nos va a liberar tiempo, ¿qué hacemos con ese tiempo? A los docentes, cómo se acercan a sus alumnos y quizás sea el momento de, a la fe, darle un testimonio aún más cercano desde la humanidad, ¿no? Porque desde las otras cuestiones intelectuales, de lógica, seguramente una IA nos va a ocupar el espacio, pero desde la humanidad, desde la cercanía, desde el abrazo, desde de secar unas lágrimas, eso creo que ni el mejor robot del mundo lo va a poder lograr, ¿sí? Así que seguir focalizando en lo humano, ¿no? Un tema interesante, lo había prometido el martes pasado porque también yo lo quería profundizar y me parece importante que lo tengan, ¿no? Que la audiencia lo tenga. Algunas veces anticipo los temas que después salen. Muy bien ese. Simplemente te dejo aquí este mensaje de María Elena y Luis de Formosa sobre el trabajo realizado por un estudiante de 15 años de Apóstoles que desarrolló EduBot AI, un asistente educativo con inteligencia artificial pensado para facilitar el aprendizaje y fomentar la investigación tanto en estudiantes como en docentes. Perfecto. Así que bueno, después lo tomo y lo vamos analizo. a pasar. Gracias, Ese. Hasta la Muchísimas semana que viene. gracias. Gracias. Muy bien.